un pastor hizo un experimento virtual. Consultó a la inteligencia artificial, al chat GPT, y le hizo esta consulta, este pedido. Por favor, escribe una oración a Dios de 30 segundos en alabanza a la gloria de la gracia de Dios. Luego le dio clic y en 3 segundos apareció en su máquina la oración que ustedes tienen aquí, que dice, más o menos: Padre misericordioso, nos postramos ante ti, el Señor soberano de la historia y la redención. Desde la eternidad pasada propusiste derramar gracia sobre pecadores indignos por la sangre de tu amado Hijo. Te alabamos por la gloria de tu misericordia inmerecida, sin medida, manifestada en Cristo crucificado y resucitado. Que nuestras vidas sean redimidas y santificadas por tu Espíritu, sean vasos de alabanza a las riquezas de tu gracia. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Entonces él se preguntaba, ¿esto es alabanza? Las palabras están teológicamente bien hilvanadas, bíblicamente correcto, pero esto no es alabanza. Estos son palabras de alabanza. Cuando hablamos de alabar a Dios, no estamos simplemente diciendo de pronunciar determinadas palabras, muchas de ellas de sentido bíblico o eclesiológico. Alabar a Dios, hermanos, es algo mayor, más profundo, más completo que solamente expresar cierto tipo de palabras. Definiendo entonces la alabanza a Dios, lo vamos a hacer en íntima relación con la adoración a Dios. Cuando hablamos de adorar a Dios, estamos diciendo que adorar es conocer y entender quién es Dios, y en consecuencia lo que sucede en nuestro ser interior es que comenzamos a apreciarlo a Dios, valorarlo a Dios, atesorarlo a Dios por sobre todo lo demás, por encima de todas las personas y de todas las cosas. Cuando alguien adora a Dios, Dios es lo más valioso que esa persona tiene en su vida. ¿Y qué relación tiene esto con la alabanza? Esa valoración interna de mi ser se expresa, se hace visible al mundo de 2 maneras. La primera de ellas es a través justamente de actos de alabanza con nuestra boca. Cuando nosotros estallamos en canciones y en palabras de alabanza a Dios, como las que hemos leído, pero que no salen de una máquina que reúne datos, sale de un corazón que primero reconoce la grandeza y el valor de Dios. Y esa adoración interna también se va a expresar externamente cuando esa persona tiene actos de amor con su cuerpo, con sus manos y con sus pies, que al ponerlos en acción manifiestan el valor supremo de Dios, por el cual estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás. ¿De dónde saco estas 2 maneras de manifestar nuestra adoración a Dios? Bueno, acompáñenme, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, obviamente por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, canciones, expresiones, declaraciones de alabanza, pero luego sigue diciendo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. Pero fíjense cómo describe el hacer el bien y la ayuda mutua, porque nosotros nos meteríamos enseguida en acción comunitaria eso.
Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como que lo que también el Hijo de Dios, que ama a los demás y lo exterioriza, entregándole algo, sirviendo de alguna manera, ministrando a las necesidades de las personas, eso es parte de nuestra adoración a Dios. De tal manera que, hermanos, la próxima vez que usted salga a la calle, usted va a entender que cuando va a entregarle a alguien que está en condición de calle algo, obviamente usted lo va a hacer por amor a esa persona, pero usted lo va a hacer primeramente en adoración a Dios. Amén. Ahora, la Biblia de una manera u otra nos da testimonio de la importancia del poder de Dios que se pone en acción cuando se alaba a Dios. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que algunos de los milagros más contundentes, manifiestos de la Biblia, se dan en un contexto de alabanza. Ustedes recordarán, si yo les pregunto rápido, bueno, díganme algún milagro espectacular. Uno de los primeros que viene a nuestra mente es cuando el profeta Elías, nada más ni nada menos, que hizo descender fuego del cielo. Primera de Reyes, capítulo 18. Fíjense en qué contexto lo hace. Dice el versículo 30 de este capítulo 18, entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, ¿qué se puso a hacer el profeta? Se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. El milagro se iba a concretar sobre un altar de holocausto que estaba siendo reparado. Y si esto no nos termina de convencer, el momento del milagro nos termina de hacerlo. Dice Primera de Reyes 18, versículo 36, a la hora de ofrecerse el holocausto de la tarde. Ese fue el momento en que descendió fuego del cielo. Un claro contexto de alabanza a Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, algunos de los milagros más espectaculares de Jesús también se van a dar en un contexto de alabanza y no por casualidad. Ustedes recordarán cuando Jesús vuelve a la vida nada más ni nada menos que a Lázaro. Juan capítulo 11, dice el versículo 41, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Milagros de Jesús como este también se dan a dar en un contexto de alabanza a Dios, de alabanza al Padre. Hace algunos meses yo les había planteado lo saludable que es para nuestra vida cotidiana como hijos de Dios tener instinto de oración. ¿Se acuerdan? Yo les dije reaccionar en oración frente a determinado problema, desafío o dificultad. Pero hoy les vengo a proponer también que sería muy saludable para nosotros tener en determinadas situaciones de nuestra vida un instinto de alabanza a Dios, como una actitud frente a Dios, porque creo que eso va a ser crucial para saber cómo vamos a atravesar determinadas circunstancias o problemas por los que nos encontremos. Por eso, en primer lugar, vamos a dejar en claro que debemos alabar a Dios, nada más ni nada menos, porque es el propósito de nuestra vida como sus hijos. El profeta Isaías lo dice en estas palabras, Isaías 43, 21. A este pueblo lo he creado para mí, dice Dios. Y este pueblo, ¿qué va a hacer? Proclamará mis alabanzas. Si has invitado a Jesús a entrar y a dirigir tu vida, si eres parte del pueblo de Dios, este pueblo que está en todas las naciones y en todo el mundo, el propósito principal de tu vida debe ser alabar a Dios.
Ahora, no se confundan, no estamos queriendo decir que usted tiene que venir acá al templo de lunes a viernes y estar gran parte del día y de la semana en un culto de alabanza a Dios. Ojalá pudiéramos, pero todos tenemos que vivir de algo, tenemos que salir a trabajar, tenemos una familia. Pero la idea acá, hermanos, es que si usted y yo hemos sido salvos para alabanza, todo lo que hagamos en el trabajo, en la familia, en los estudios, tenemos que verlo como algo que hacemos para alabar a Dios. Cuando George Mueller empezó sus orfanatorios en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, él dijo que él empezaba eso, si bien por la carga que sentía por los niños, su principal motivación, ¿saben cuál era? Era mostrarle al mundo lo que Dios podía hacer en respuesta a las oraciones. Por eso él empezó lo que empezó. Él entendió que había una necesidad de la niñez inglesa, pero había una mayor necesidad de alabar a Dios con su vida. El apóstol Pablo dice lo mismo con estas palabras, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos salvos para alabanza a Dios. Somos adoptados como hijos de Dios para alabar al Padre. Ahora, el problema, hermanos, es que alabamos a Dios en nuestras vidas o alabamos a lo que no es Dios también en nuestras vidas. A algo estamos alabando en este tiempo. O es a Dios, o es a otra persona o a otra cosa. Fíjense la advertencia de Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Está dando sus discursos finales, su despedida, un Moisés ya anciano, pero les advierte de algo para cuando les vaya bien en la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 8, voy a tomar frases solamente, los versículos 11, 14 y 17. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Por qué? No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Todo esto lo hizo para que nunca, nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza, he logrado esto en mis estudios, he completado esta carrera con mis propias fuerzas y energías. Hermanos, es tan importante el tema de a quién alabaremos en nuestra vida, que según la propia palabra de Dios va a, ¿cómo decirlo?, a ejemplificar nuestra situación espiritual. El hecho de que vos estés alabando a Dios o alabando a otra cosa es un síntoma de tu vida espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el apóstol Pablo describe la situación progresivamente oscura y perjudicial en la que caen los que le dan la espalda a Dios, fíjense cuál es el primer peldaño de esa escalera que empieza a descender. Dice Romanos 1, versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no lo reverenciaron como a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron tontos, necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.
La escalera descendente en nuestra vida comienza a partir del momento en que dejamos de glorificar a Dios en nuestras vidas. Comienza en el momento en que no tratamos a Dios de la manera, con la consideración, el honor que Él se merece. A partir de ahí empieza el declive espiritual. Debemos alabar a Dios, hermanos, no solamente porque es el propósito de nuestras vidas como sus hijos, sino que en segundo lugar debemos alabar a Dios para ser llenos de su presencia. Dios no solamente quiere habitar en tu vida y en la mía, Él quiere desbordar nuestras vidas. Esta expresión de ser llenos del Espíritu Santo la encontramos en Efesios 5. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu, estamos hablando sencillamente de una vida en la que más que nuestros problemas de carácter, de nuestro mal genio, se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestra manera de ser. Pero ¿cuál es la condición para esa llenura? Dice Efesios 5, 18 al 20. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y a partir del versículo 19 comienzan una serie de participios que describen cómo se obtiene, o por lo menos cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estuvo nuestra gratitud a Dios en esta semana? Generalmente le damos gracias por las cosas lindas, ¿no? Las buenas notas, los aumentos de sueldo, ¿no? El que nos traten bien en algún lugar, el que nos consideren. Pero hemos dado gracias a Dios por alguna enfermedad que se nos diagnosticó en esta semana. Hemos dado gracias a Dios por habernos quedado sin la seguridad de nuestro techo. Le hemos dado gracias a Dios por aquellas cosas que naturalmente nos sale la queja. La palabra de Dios dice que la llenura del Espíritu, entre otras cosas, se obtiene dando siempre gracias por todo. Vemos entonces que hay una íntima relación, hermanos, entre una actitud de alabanza y gratitud a Dios y la llenura de su presencia en nosotros. Dice el Salmo 22:3, conocido Salmo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y este verbo que se traduce acá, habitar, no habla de una presencia esporádica o temporal de Dios, sino que más bien se debe traducir como que Dios se establece, ha decidido permanecer en aquellas vidas, en aquellos ámbitos que se lo alaba a Dios. No por nada, hermanos, los pocos momentos en la Biblia en que se descorre el telón del cielo y se observa lo que sucede en la presencia misma de Dios, como Isaías 6 o en Apocalipsis, el contexto en el que Dios está reinando es un contexto de alabanza neta y clara a nuestro Dios. Dios hace más que visitarnos cuando lo alabamos. Su presencia es manifiesta. Algunos hablan de que por medio de la alabanza lo que hacemos es establecer el trono de Dios en la situación en la que estemos viviendo. Dice el Salmo 22:3, fíjense qué hermosa esta otra versión. Dice, tú estás sentado como rey, pero ese trono tuyo son las alabanzas que te rinde Israel. Tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. Usted está necesitando que el trono de Dios se establezca en alguna área o problemática de su vida, que su autoridad y su poder sin igual
comience a manifestarse, comience a alabar a Dios en ese contexto para que Dios establezca su reino. Debemos alabar para ser llenos de su presencia. Y en tercer y último lugar, debemos alabar a Dios. Y esto no está desconectado de lo anterior, sino íntimamente relacionado para nuestra victoria diaria. Esta tercer consecuencia de tener una vida de alabanza a Dios, no lo podemos separar de su presencia notoria en medio de las alabanzas de sus hijos. Y esto es garantía de victoria por la decisión de alabar. Y esto lo notamos en forma muy gráfica, muy elocuente, muy visual en el Antiguo Testamento, en aquellas batallas en las que libraba el pueblo de Israel. Y debemos aclarar algo acerca de estas batallas. Si bien parecen batallas como cualquier otra batalla de la antigüedad, donde dos ejércitos a través de espadas, lanzas, carros, se enfrentaban uno al otro, en aquellas batallas en las que participaba Israel, había una dimensión espiritual de esa batalla. ¿Por qué lo digo? Porque desde Génesis 12, en que Dios establece con Abraham su pacto de a través de Abraham formar una nación que iba a ser luz a las naciones, porque de esa nación vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Si en algún momento antes de la venida del Mesías se lograba que esa nación de Israel, como tantas naciones de la antigüedad, desaparecieron dentro de los mares de grandes imperios que despoblaron y repoblaron zonas, si la nación de Israel desaparecía en medio de tantos imperios, también el plan de salvación de Dios se desvanecía. Por eso yo creo que en cada batalla que Israel lucha por su supervivencia, hay también un elemento espiritual, y por eso se ve alabanza a Dios en esos campos de batalla. Fíjense, uno de los más elocuentes, Segunda de Crónicas 20, versículos 21 y 22, después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas. Y decían: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Si usted fuera un soldado del ejército de Judá y estaba dispuesto a ir a la batalla ese día, ¿qué le hubiera pasado si le sacan la espada, le sacan la lanza y le dan ropa de levita o sacerdote? Le dicen: toma, le dan un cancionero, tu parte en la batalla es cantar. Pero no, ¿cómo cantar? Fíjense todos los que son ellos. Yo quiero una espada, quiero una lanza, quiero un arco, quiero pelear. Tu parte en la batalla es quedarte ahí junto con estos hermanos. Vos vas a alabar a Dios durante la batalla. ¿Cómo sigue el relato? Dice que cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Tomar la decisión de alabar, hermanos, es lo más importante que podemos hacer en medio de las batallas de la vida. Es lo más trascendente, es lo espiritualmente más potente, porque Dios comienza a actuar de una manera especial en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, hermanos, debemos organizarnos para la alabanza. Debemos concientizarnos de alabar a Dios cada uno de los días de nuestra vida. No debemos dejar que las preocupaciones, los afanes, la agenda tan cargada del día a día nos impida lo más importante que podemos hacer en ese día, que es detenernos para alabar y exaltar a Dios, para encarar la vida diciendo: Señor, hoy quiero que mi vida sea alabanza a ti.
úsame de acuerdo a tu voluntad. Nuestra alabanza a Dios no debe ser producto de que un día nos levantamos de buen ánimo, de que la vida nos sonríe, que los pajaritos cantan, que es un día de sol, que el clima está bárbaro, entonces alabo a Dios. No, esa no es la alabanza que yo encuentro en la palabra de Dios. Ese no es el sacrificio de alabanza que encuentro en la palabra de Dios. La alabanza verdadera se da en el contexto en que lo natural que nos surgiría sería la queja y la murmuración. Ustedes saben que el rey David creo que fue el más importante de los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Por eso era el parámetro para todos los demás reyes que vinieron después. Todos los demás fueron fieles, pero no como, o siguieron como, siempre era el parámetro. Y cuando ya estaba anciano, ustedes recordarán que él quiso levantar templo al Señor. El otro día un instructor en este curso en Perú me decía, yo creo que cuando la Biblia dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, no se refería a lo justo que era este corazón, sino a la carga que David tenía por la adoración a Dios. Él quiso levantar templo para adorar a Dios, Dios no se lo dejó. Pero cuando ya estaba yéndose de esta vida, quiso dejarle a su hijo Salomón un reino firme, un reino estable. Y entonces él tomó recaudos y dijo, vamos a organizar bien esto, cosa que cuando yo no esté y mi hijo suba al trono, tenga un trono estable, fuerte, sólido. ¿Qué fue lo que hizo para que eso fuera así? Dice Primera de Crónicas, capítulo 23, los primeros versículos. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. Convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. De entre los levitas, 24,000 supervisarán, determinó David, el trabajo en el templo del Señor. Versículo 5. Otros 4,000 trabajarán como porteros, y escuchen, 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Versículo 28 al 30. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. Versículo 30. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor, ¿para qué? Para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Y si ustedes siguen leyendo luego en sus casas el capítulo 24 y el capítulo 25, siguen indicaciones de David respecto al culto en el reino. Lo primero que organiza David en su reino para asegurarle estabilidad y fortaleza a su descendiente fue la alabanza a Dios. Después organiza lo demás. Después organiza políticamente, económicamente, judicialmente. Pero primero organiza que Dios sea alabado cada día de los 365 días del año. Hermanos, debemos tomar la decisión de alabar a Dios. Lutero lo decía de una forma bastante fuerte. Él decía, entonemos una alabanza a Dios y echemos a Satanás de este lugar. Él entendía que cuando uno alababa a Dios, el enemigo huye. Y aquellos que en algún momento el Señor nos permitió servir con personas que anduvieron en experiencias espirituales oscuras, cuando uno los ministraba y quería cerciorarse si esa persona estaba bajo la influencia de una entidad de maldad, un remedio que no fallaba era empezar una constante y ferviente adoración y alabanza a Dios. Cuando uno empezaba a alabar a Dios, tarde o temprano esa persona, si había una presencia
de maldad empezaba a agitarse o a que le dolía la cabeza o algo empezaba a manifestarse, porque la alabanza a Dios altera y hace huir al enemigo. Vos no podés alabar a Dios si Dios no está en tu corazón. Y Él no va a estar en tu corazón a menos que lo invites a entrar a tu vida por medio de una sencilla oración de fe. Por eso, antes de cerrar este mensaje, no quiero dejar de invitarte a que tomes una decisión que puede marcar una nueva página en tu vida, una nueva etapa en tu vida. Y es la decisión de invitar a Jesús a entrar a tu vida. ¿Para qué? Y para hacer lo mismo que hizo en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, perdonar nuestros pecados. Y luego venir y habitar en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo los invito a inclinar nuestras cabezas y los invito a cerrar nuestros ojos por unos momentos. Vos no podés alabar a un Dios que no te habita. No podés alabar a un Dios que no conoces. Y yo quiero invitarte a que vos hoy puedas invitar a Dios a entrar en tu vida. Quizás ya lo hicieron todos los que están aquí y esta decisión, esta invitación está de más. Pero si por algo el Espíritu de Dios toca tu vida con esta inquietud, yo te animo a que me acompañes en esta oración, que dice así: Padre Dios, te necesito. Necesito de tu presencia en mi vida. Necesito de tu poder en mi vida, de tu amor. Por eso me acerco a ti a través de Jesús, en el nombre de Jesús, para reconocer y confesar que Jesús es Dios, que creo que Él es tu Hijo y que lo acepto como mi Salvador, porque Él en la cruz sufrió y pagó ya el castigo de mis pecados. Por medio de la fe recibo tu perdón y creo que ahora soy tu hijo. Te lo agradezco. Comienzo a alabarte, a confesar que eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar alabando juntos a nuestro Dios. Si ustedes recordarán el comienzo de mis palabras, van a recordar que alabar es algo más que pronunciar palabras de alabanza. Acá hay un pasaje que expresa esa alabanza a Dios. Y yo los invito a ponerse de pie y a orar juntos esta alabanza a Dios. Pero antes de hacerlo, entender de que esto no es de la boca para afuera. Por eso los animo por un instante a mirar lo que van a leer antes. Ustedes van a confesar de la grandeza de Dios. Lo van a hacer públicamente, pero lo van a hacer con todo su ser, de tal manera que cuando salgan de este lugar y encaren esta semana, entiendan que esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Amén. Oramos juntos. Empezamos. Señor
Dios de nuestro Padre Israel, alabamos tu nombre ahora y para siempre. Tuyos son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. La riqueza y el honor provienen de ti y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad, y de acuerdo con tu voluntad es que los hombres adquieren la fama, reciben de ti el vigor. Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.